Ok, estaba comentándoles acerca del tema del día de hoy. El día de hoy hacemos o continuamos con lo que es la Guerra Fría, ¿no? Clase anterior o clase anteriores ya hemos visto eh, la Guerra Fría, concepto, Me gustaría que y hiciéramos hemos, un dron. y hemos visto los bloques conformados en la Guerra Fría, ¿no? Recuerden ustedes lo que hemos repasado clases anteriores, la Guerra Fría. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Recuerden que nunca se fue a la batalla, nunca fueron una guerra. Estados Unidos y la Unión Soviética eran los dos bloques enfrentados, ¿no? Cada quien armó sus propias alianzas, sus propios bloques, sus propios planes, sus propias alianzas, ¿no? Así lo hicieron. Recuerden que Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos bandos enfrentados, Estados Unidos representando al capitalismo, representando al bloque occidental, contra la Unión Soviética, representando al bloque oriental, representando a la ideología comunista, ambos enfrentados. Cada quien tenía su propia idea, su propio plan, su propio programa económico, su propio proyecto para poder tener más seguidores, para poder tener más aliados, para poder formar pues más alianzas. Eso es lo que hemos visto en la clase anterior. Hemos visto algunas alianzas militares como la OTAN, por un lado. El video que hemos visto ahora lo comparto, lo estoy compartiendo el link. Bueno, comparto para como parte de lo que hemos trabajado y para que te ayude también con la resolución de tus actividades. Y más aún, si no has entendido la clase o te has perdido, el video ya lo puedes revisar con calma en casa. Eh, digamos que es un resumen de toda la clase, ¿no? Un resumen de 2, 3 minutos. Sí, a ver, estoy compartiéndolo. Sí, ya lo dejé en tu, eh, en tu grupo de WhatsApp. Resumido te cuenta el tema aquí. El tema que vamos a ver, que ya estamos viendo en esta ocasión. Bien, muchachos, entonces esto es la Guerra Fría, ¿no? La rivalidad surgida entre ambas potencias, entre ambas superpotencias. Y eso es lo que hemos visto. Eh, Producto de esta rivalidad, hubo diversos conflictos en diversas partes del mundo. Conflicto en Cuba, conflicto en China, conflicto en Corea, conflicto en Vietnam, en Indochina, en Checoslovaquia, el día de hoy llamado República Checa, en Alemania, ¿no? En los países de tercer mundo. En diferentes partes del mundo los efectos de la Guerra Fría se sintió, ¿no? Justamente por esa ansia que tenían las principales potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, de poder tener aliados. Estas acciones que tomaban estas potencias eh, tenían un impacto en los demás países, ¿no? Provocando guerras entre estos países, provocando conflictos internos entre estos países. Y ahí estuvieron involucradas Estados Unidos y la Unión Soviética. No intervienen directamente, solo apoyan en estos conflictos, dando armas, enviando parte de un ejército, ¿no? Recuerda que la Guerra Fría nunca provocó un enfrentamiento directo entre ambas potencias. Muy bien, ahora sí vamos a compartir entonces, bueno, este es el video en repetición de lo que te hemos pasado o se ha pasado hace un momento, ¿no? Te estamos recordando un poquito las rivalidades surgidas, los conflictos surgidos en diferentes partes del mundo, ¿no? Acá tienes, por ejemplo, eh, el conflicto sucedido en el año de 1959 a 1975. En diferentes partes del mundo, como te dije, hubieron diversos conflictos. El día de hoy vamos a ver algunos de esos conflictos. Claro está que los más representativos, ¿no? Los más representativos, 1962. Acá tienes en pantalla el conflicto sucedido en Cuba, que es el evento que más cerca estuvo de una tercera guerra mundial, el momento más próximo del nacimiento de una guerra mundial. Bueno, y acá vemos la competencia entre ambas potencias por dominar el espacio, ¿no? La era espacial. Lanzaron sus cohetes, sus misiones espaciales para conquistar el universo, supuestamente. Muy bien, a ver, te compartimos ahora la diapositiva. Dame un segundo.
Uy, ya debes estar viendo o mirando la diapositiva. Ya se debe estar divisando la diapositiva. Vamos a agrandarla. Bien, entonces este es el tema del día de hoy. Vamos a hablar de algunos conflictos, algunos, algunos conflictos desarrollados en algunos países. Vamos a ver el caso de Alemania. El caso de Alemania. El primero, vamos a ver 4 casos el día de hoy. Vamos a ver o vamos a empezar con Alemania. Como bien sabes, muchachos, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial quedó totalmente devastada. Alemania, digamos que desconocida porque su territorio fue dividido, ¿no? Recordemos que Alemania fue uno de los países que puso al mundo de cabeza en la Segunda Guerra Mundial. Alemania fue responsabilizada por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recuerda la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Entonces, para evitar que Alemania vuelva a resurgir, vuelva a crecer, vuelva a rearmarse, como lo había hecho después de la Primera Guerra Mundial, entonces se le impuso una serie de castigos drásticos, ¿no? Castigos drásticos, como cuáles. Terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue invadida por los 4 países que vencieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña. Alemania estuvo dividida inicialmente en 4 zonas de ocupación, ¿no? Sí estuvo dividida Alemania en 4 zonas de ocupación. Pero muchachos, ahí puedes ver en pantalla pues el mapa de Alemania y cómo sería dividida, ¿no? Pero muchachos, los países que invadieron Alemania no se pusieron de acuerdo, ¿no? No se pusieron de acuerdo para poder llegar a una división sin problemas, sin inconvenientes. Entonces, al no haber un acuerdo, simplemente lo que se acordó entonces es que Alemania estaría dividida en 2, ¿no? En 2 partes. Simplemente tal cual es, o tal cual estuvo en aquel entonces, ¿no? Incluso la capital, Berlín, también fue dividida, ¿no? Berlín, capital de Alemania, también fue dividida. Y no sería sino hasta el año de 1961 cuando se empezaría a construir el muro de Berlín. Tú sabes que Alemania formalmente quedó dividida en 2 partes. Alemania occidental, Alemania oriental. Alemania del este, Alemania del oeste. La República Demócrata Alemana o República Democrática Alemana, que era la Alemania del este, Alemania oriental, ¿no? Que es la Alemania que tiene el apoyo de la Unión Soviética, la República Democrática Alemana, y por el otro lado está la República Federal Alemana. Esa representa a Alemania del Oeste, Alemania Occidental, y tiene el apoyo de Estados Unidos, es la Alemania capitalista, por así decirlo. Entonces tienes ahí las 2 Alemanias divididas formalmente desde el año de 1949. Pero muchachos, desde esta época, 1949, Alemania ya estaba dividida en 2, pero Alemania pues... Pero te decía yo que Alemania ya fue dividida, entonces, pero Alemania todavía ha sido dividida, pero no se había construido un muro que separe a las 2 Alemanias. Ese muro de Berlín tiene una razón, tiene un motivo, hay un porqué de la construcción de este muro. Muy bien, a ver, las 2 Alemanias ya fueron creadas. Una Alemania es la República Democrática Alemana, que tiene influencia comunista, y la República Federal Alemana, que tiene influencia capitalista. Entonces, una de las 2 Alemanias, la Alemania occidental, ¿no? La Alemania que es capitalista, la República Federal Alemana, ahí hay más trabajo, ahí hay más tecnología, ahí hay más libertades. Recuerda que una Alemania tiene la influencia de Estados Unidos. Justamente esa Alemania es más próspera, florece más rápido, crece más rápido. En cambio, la otra Alemania tiene problemas. Hay crisis, no hay trabajo, hay escasez. Entonces, Alemania del Este está atravesando problemas. Tú entenderás entonces que la población normalmente, muchachos, ¿qué hace?
no se va a quedar. Si en tu zona, en tu lugar de origen, en tu barrio donde tú vives hay crisis, si es necesario te mudas, ¿verdad? Si es necesario cambies de domicilio, si es necesario vas a otro lugar. ¿A dónde? A un lugar donde haya más oportunidades. Entonces los pobladores de Alemania Oriental, los pobladores de Alemania comunista, los pobladores de la República Democrática Alemania, empezaron a migrar, es decir, se fueron viajaron, ¿no? De una Alemania a la otra. Se fueron desde Alemania Oriental a la Alemania Occidental. ¿Con qué finalidad? Para poder mejorar su condición de vida. Y las personas que migraban o viajaban eran jóvenes, ¿no? De 20 años, 25 años, ¿no? Jóvenes, la mayoría de los pobladores que se iban de viaje, ¿no? Jóvenes que se iban a buscar mejores condiciones de vida, mejores oportunidades, ¿no? Se iban y pues la Alemania Oriental cada vez estaba quedando más sin habitantes, ¿no? Porque ya había una gran oleada migratoria. Se decía o se dice que por día 500.000 de personas atravesaba la frontera. Se iba desde Alemania Oriental hasta Alemania Occidental. Diario, 500.000 de personas, ¿no? Aproximado, ¿no? Aproximado. Entonces, eso no le conviene nada pues a la Alemania del Este. Por esa razón, ante la migración masiva de alemanes de una Alemania a otra, es que se decidió construir, ¿no? El muro de Berlín, ¿no? El muro de Berlín. Su nombre oficial. Nosotros lo conocemos como muro de Berlín. Sabes que el muro de Berlín es un muro, o era un muro que estaba atravesando Alemania a la mitad. Se había construido la mitad de Alemania y separaba a las dos Alemanias. De esa manera se evitaba que los jóvenes escaparan de una Alemania a la otra. Con eso se detuvo la migración de los pobladores de Alemania Oriental hacia Alemania Occidental, ¿no? Por eso se construyó, para evitar principalmente la fuga masiva de migrantes. Ya ese muro formalmente se le conoció como el Muro de Protección Antifascista, así se le conoció, Muro de Protección Antifascista. Ese es su nombre real, su nombre Pero oficial. profesora, ¿qué hicieron en el país de Alemania? ¿Cuál era? ¿La occidental, no la otra? Claro, donde ¿Qué hay más, hicieron? ¿qué ¿Cómo hicieron? iban a...? Ujú. Ellos simplemente, pues a ellos sí les convenía, ¿no? Ya que recuerden que una Alemania está financiada y apoyada por Estados Unidos y la otra Alemania está apoyada por la Unión Soviética. A la Alemania Occidental, que tiene el apoyo de Estados Unidos, está ofreciendo, ¿no? Trabajo, está ofreciendo estabilidad, ofrece empleos, ¿no? Hay bonanza, hay desarrollo industrial, ¿no? Entonces, que venga más gente, hay más mano de obra para trabajar en las industrias, ¿no? Y se les da facilidades, se les da créditos, préstamos para que puedan instalarse, ¿no? Total, tú sabes que el capitalismo es así, ¿no? Los bancos te dan préstamos, te dan trabajo para que pagues los préstamos que saques de los bancos y bueno, todo el dinero circula. Alemania Occidental no hizo nada, ¿no? Es decir, el muro lo construyó la Alemania Oriental, ¿no? Sus gobernantes ordenaron la construcción y la Alemania Occidental no hizo nada o no objetó, no hizo nada por evitar la construcción de este muro, ¿no? Ya que el muro está construido dentro de los límites de la Alemania Oriental. Como no está en su territorio, entonces no podía objetar nada, ¿no? Simplemente se levanta un muro para poder... No, decía de la oriental. O sea, como que, ¿qué hicieron? Pues, o sea, o como que todos fallecieron. Pues, ¿Qué no hicieron sé. para salir Ajá, de la crisis? ajá, exacto, eso. Para salir de la crisis, en realidad no lograron salir de la crisis. En la Alemania Oriental seguía habiendo atraso, no había desarrollo industrial, había crisis económica. Los planes que aplicaba la Alemania Oriental, digamos que no eran los más óptimos, ¿no? Bueno, el plan comunista en su totalidad no eran los mejores. Tanto va a ser así que unos años más tarde, 60, 70, 80, 30 años más tarde, se va a anunciar la caída del comunismo y el comunismo va a desaparecer del mundo. Por lo tanto, solamente van a seguir subsistiendo tal como lo están haciendo, ¿no?
¿Y qué es lo que motiva o por qué fueron hasta ese grado, ¿no? ¿Por qué cayeron así? Simplemente, pues, dentro del bloque comunista, el Estado es quien controla todo, ¿no? La propiedad. Ahí en el bloque comunista no hay propiedad privada, porque todo le pertenece al Estado. En el bloque comunista eh, es cierto que hay igualdad para todos, no hay clase alta, no hay clase media, no hay clase baja, solamente una clase social, pero no hay propiedad privada. Todo lo controla el Estado, los medios de producción, las industrias, las propiedades, todo es del Estado, ¿no? Y eso pues trae problemas. Y no solo trae problemas, sino que es un cambio de forma o modelo económico, ¿no? Reemplazar una forma, un sistema ya establecido por otro. Y cuando hay cambio siempre trae eso crisis. Alemania no pudo solo salir de la crisis. Una de sus medidas que hizo simplemente fue construir ese muro. ¿Para qué? Para evitar que los alemanes se sigan escapando. Los que escaparon, bien por ellos. Los que no, van a seguir padeciendo, ¿no? Van a seguir viviendo la crisis, subsistiendo, como quien dice, ¿no? Como lo hacemos, como lo hace mucha gente en el mundo y acá en el país también, subsistiendo. Eh, este muro de Berlín lo conocemos formalmente como el muro de protección antifascista. A nivel mundial se conocía o se apodó como el muro de la vergüenza. Este muro de Berlín es uno de los símbolos más representativos o es el símbolo más representativo de toda la Guerra Fría. ¿Sí? Este muro fue mandado a construir por el gobernante de la República Democrática Alemana, ¿no? Es decir, el gobernante de la Alemania Oriental. Él era Walter Ulbricht, ¿no? Él mandó a construir este muro, Walter Ulbricht. Mm, yo te comento que este muro, su objetivo fue evitar la migración, pero los socialistas, el bloque oriental, no van a decir eso, pues, ¿no? Ellos excusan o dicen que construyeron el muro simplemente para proteger a su población, ¿no? Para proteger a sus pueblos de la amenaza capitalista, ¿no? Así, bueno, esa es la justificación que van a dar ellos, pero estaba más claro que era simplemente para evitar la gran migración. Y bueno, todo este muro, pues construido, tiene un largo de 45 kilómetros eh, y va a estar en pie hasta el año de 1991. ¿No? Ahora solamente vamos a ver o estamos viendo la construcción. Más adelante, cuando vayamos clases más adelante sobre la caída de la Unión Soviética, ahí vamos a mencionar y ver un tema también sobre la caída del muro de Berlín, ¿no? Cómo los pobladores, cansados de la situación, con armas en mano, palos, picos, todo lo que encuentren, tanto los pobladores de Alemania Occidental, de Alemania Oriental, todos se concentraron alrededor del muro y lo tumbaron prácticamente a puro golpe limpio, ¿no? A combazos, a picotazos, barretas, con martillazos, con todos los materiales que tuvieran en mano. Y así sería derrumbado ese muro, ¿no? El día de hoy todavía quedan restos, rezagos, ¿no? Ruinas de ese antiguo muro. Y ahí puedes ver justamente la división del muro de Berlín en pantalla. Ese es entonces el primer caso representativo de la Guerra Fría, ¿no? En Alemania, la construcción del muro de Berlín. Ahora veamos otro, te comenté que iban a ser 4. En este caso vamos a ver la crisis de los misiles. Esto se desarrolló en Cuba en octubre de 1962. Solamente en ese año, en el mes de octubre, en menos de un mes se desarrolló todo esto. Pero este es el momento, y a esto sí le prestas más atención, por favor, porque este es el momento que estuvimos más cerca, que el mundo estuvo más cerca, más próximo a una nada de que el mundo estuviera vuelto en una nueva guerra mundial, ¿no? En este caso, la Tercera Guerra Mundial. Felizmente no pasó nada. Si no, ahorita el mundo estaría lamentando, tal vez hasta ahorita recuperándose de los estragos de esa posible guerra. Esta guerra tiene varios nombres, o este conflicto tiene varios nombres. Bueno, no guerra, sino acá no hubo guerra, sino crisis, ¿no? O posible conflicto. Es conocida como la crisis de octubre, conocida como la crisis del Caribe, o simplemente crisis de los misiles, ¿no? Se desarrolló, como te dije, en todo el año de 1962.
Hasta ese entonces, muchachos, Cuba, recordemos que se encuentra en América Central. Como bien sabes, toda esta zona de América, América del Norte, en América del Norte está una de las potencias, Estados Unidos. Tienes América Central y América del Sur. Prácticamente uno diría que América le pertenece a Estados Unidos. Prácticamente uno diría y entiende que por geografía, por cercanía, el Perú se encuentra cerca de Estados Unidos, estamos influenciados por Estados Unidos. Entonces uno pensaría que toda América está bajo la influencia de Estados Unidos, ¿no? América del Norte, América del Sur, América Central. Y era así, salvo algunos países. Un ejemplo, este es Cuba. Cuba, en Cuba en el año de 1959 hubo una revolución, la Revolución Cubana. Fidel Castro, acompañado de personajes como Ernesto el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, tomaron el poder en Cuba, dando origen a la revolución socialista en Cuba. Y desde 1959, Fidel Castro se quedó en el poder de Cuba, ¿no? Estableciendo a Cuba o convirtiéndolo a Cuba en una Cuba socialista. Rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y automáticamente emprendió relaciones con la Unión Soviética, ¿no? Con el país socialista. Cuba se volvió socialista, ¿no? Para 1962 Cuba era socialista. Bueno, y pasa que, te cuento rápido la versión rápida, pasa que para mediados de octubre del 62, un avión militar, avión caza estadounidense estaba sobrevolando espacio aéreo, ¿no? Y digamos que sin permiso del gobierno cubano, sobrevoló Cuba, voló por espacio aéreo cubano. Y casualmente, ¿no? Dicen casualmente, desde el aire se tomó fotografías sobre el territorio cubano, ¿no? A ver qué había en Cuba. Y casualmente tomaron fotografías de una base militar. Encontraron este avión, tomó evidencias, tomó fotografías de que en el suelo cubano hay una base militar, pero esa base militar no es de Cuba, esa base militar no es de origen cubano, no le pertenece a los cubanos, sino que esta base militar es de los soviéticos, una base militar con bandera de la Unión Soviética, es de los soviéticos manipulado por la Unión Soviética. Y no es cualquier base militar, sino que es una base nuclear, es una base de lanzamientos de misiles, ¿no? O sea que desde esta base se puede lanzar un misil nuclear. Varios, que estoy hablando, uno no, sino varios misiles nucleares, ¿no? Misiles nucleares de corto alcance, misiles nucleares de largo alcance, ¿no? Perdón, de medio alcance. Y tú preguntarás, profesor, ¿pero qué tiene que ver Estados Unidos? Ya no tienen relaciones, no tienen nada que ver. Si tú revisas el mapa, muchachos, y ya te comenté, ¿no? ¿Dónde se ubica Cuba? Se ubica en América Central. ¿Dónde está Estados Unidos? Está en América del Norte, ¿no? Y por coincidencia, tan solamente están frente a frente Estados Unidos y Cuba, ¿no? Unos pocos kilómetros de mar los separan, ¿no? Es decir, que tranquilamente desde Cuba esos misiles soviéticos pueden ser lanzados. Y como está cerca Cuba, Estados Unidos, estos misiles pueden impactar directamente en suelo americano, es decir, en Estados Unidos. Entonces, la Unión Soviética puede lanzar sus misiles desde territorio cubano. Entonces, tú entenderás que todas las alarmas se encendieron en Estados Unidos, ¿no? Prácticamente era como si a Estados Unidos le estuvieran apuntando en la cabeza con un arma, ¿no? Le estuvieran apuntando directamente. ¿Quién le estaba apuntando? La Unión Soviética, desde espacio cubano. Como dije, todas las alarmas se encendieron, ¿no? Se encendieron en territorio americano. Y pues el gobierno estadounidense, el Congreso estadounidense, entonces tomarían acciones en el camino. No se van a quedar tranquilos, pues están viendo cómo hay una planta de misiles nucleares en Cuba que puede ser disparada en cualquier momento, ¿no?
no se van a quedar tranquilos. Automáticamente el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, John F. Kennedy, tomó acciones. Tomó acciones, como él mismo diría, ¿no? Y dio una solución muy poco elegante, una solución poco elegante, pero eso era 1000 veces preferible para evitar la guerra. No, profe, ¿cuál fue la solución? Mira, acá puedes ver en pantallas justamente dónde se ubica Cuba. Cuba ahí en el mapa se está viendo que está representada en el medio, ¿no? Y frente a Cuba, todo lo que ves a la mano izquierda, en la parte superior de Cuba y a la mano derecha de Cuba, todo eso es Estados Unidos, o sea que está muy cerca el territorio. Por esa razón, Estados Unidos presenció eso como una amenaza. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Primero que nada, lo que se hizo es establecer, primera acción que tomó Estados Unidos, establecer una cuarentena defensiva contra Cuba. Como ves en el mapa, Cuba es una pequeña isla, ¿no? Como ves en el mapa, Cuba, un ratito, aquí está. Como ves en el mapa, Cuba es esto, ¿no? Cuba es todo esto. Cuba es esto. Y Estados Unidos es todo esto que estoy sombreando, ¿no? Y te das cuenta que está muy cerca. Y desde acá, los misiles pueden llegar tranquilamente a impactar en territorio estadounidense. Ahí no hay más vuelta que dar, eso es totalmente cierto. Estados Unidos, ¿qué dice? Te dije que estableció una cuarentena defensiva. ¿Cómo es eso? Simplemente desplegó toda su marina de guerra y la bordeó. Es decir, puso sus embarcaciones de la marina por acá, en todo, ¿no? Todo, alrededor de todo Cuba. Toda su fuerza, toda su marina de guerra salió al mar, ¿no? Y rodearon Cuba. Prácticamente Cuba está aislada. Cuba está en cuarentena. Y así, Cuba totalmente está en cuarentena, no, encerrada, ¿no? Cuba está bloqueada. A eso se le llama cuarentena. Cuba estuvo en una cuarentena. Esa es la primera acción que tomó Estados Unidos, ¿no? Establecer una cuarentena defensiva para Cuba, para evitar pues que los misiles sean desplegados. ¿Se podrá hacer? No lo sé. Vamos a ver. Y no solamente eso, no solamente esa es la única acción que hizo. Segunda acción que hizo Estados Unidos. Así como, así como la Unión Soviética ha puesto una base defensiva en Cuba, igualito Estados Unidos le hizo a la Unión Soviética, ¿no? Estados Unidos también puso una base militar allá en un país que está muy cerca a la Unión Soviética. ¿Dónde? En Turquía. Estados Unidos puso una base militar, puso una base de misiles nucleares en Turquía, ¿no? Y con eso, pues, si se lanza un misil desde Cuba, yo como Estados Unidos dice, ¿no? Yo como he puesto mi base militar allí en Turquía, también desde Turquía, que está muy cerca a Estados Unidos, a la Unión Soviética, también puedo lanzar mis misiles. Sus misiles eran conocidos como los misiles Júpiter, ¿no? Tú sabes que Júpiter es el planeta más grande de toda la Vía Láctea, ¿no? Para que te des cuenta de la dimensión o el impacto que pudiera tener estos misiles. Era como si prácticamente Estados Unidos y la Unión Soviética se están apuntando directamente, ¿no? Se están apuntando los dos a la cabeza, ¿no? Estados Unidos está apuntándole con sus misiles y la Unión Soviética también está apuntándole por el otro lado con sus misiles. Ambos están apuntando directamente. Por esa razón, en este periodo el mundo se puso en tensión. Las alarmas en todo el mundo se despertaron. Las alarmas en todo el mundo se avisparon. Eh, Todo el mundo se puso alarma, nerviosos, ¿no? A ver, cualquiera que sea que lanzara el primer misil, pues la guerra se desataba, porque entre los dos iban a bombardear y entre los dos iban a desplegar toda su armada, ¿no? Por eso se dice que este fue el momento más crítico de la Guerra Fría, en el que más cerca Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de enfrentarse. Si hubiera pasado eso, hubiéramos caído en una hecatombe nuclear, un gran desastre. Muchachos, hasta el día de hoy el mundo no ha visto todavía una guerra donde se usen armamento nuclear.
salvo el fin de la Guerra Fría, el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estalló las bombas atómicas. Pero el día de hoy hay armamento que es mucho más poderoso que bombas atómicas. Las bombas atómicas destruyeron toda una ciudad, en total 2 ciudades. Imagínate los nuevos armamentos que en más de 50 años han evolucionado, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, el mundo todavía no ha visto eso, pero por eso se dice que una tercera guerra mundial, si es que hubiera, nos regresaría probablemente a la edad de piedra, ¿no? Porque un gran desastre va a haber en todo el mundo. Muchachos, esta es la crisis de los misiles. Ah, me falta contarte cómo terminó esto. Simplemente los gobernantes, ¿cómo acabó esto? El 26 de octubre, ¿no? Todo esto se dio en octubre, en 2 semanas aproximadamente. Los gobernantes de Cuba, Fidel Castro, el gobernante de Estados Unidos, John F. Kennedy, y el gobernante de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, simplemente llegaron a un acuerdo. ¿Cuál fue ese acuerdo? Simplemente retirar todo. Retirar todo. Estados Unidos dijo, yo retiro, yo levanto la cuarentena defensiva a Cuba. Es decir, quito esto. Quito todo esto que puse. Dice, quito esto, ¿no? Ya está. Estados Unidos levantó la cuarentena a Cuba. ¿Qué más? Estados Unidos va a retirar su base de misiles nucleares que ha puesto en Turquía. ¿Qué más? También entonces la Unión Soviética tiene que retirar la base de misiles que ha puesto en Cuba, ¿no? En fin, todos retiraron sus misiles que habían puesto en los diferentes países. Y además, para evitar posibles conflictos, ahora Estados Unidos y la Unión Soviética van a tener una conversación directa, una comunicación directa. Para evitar estos casos donde no hubo comunicación, cada quien hizo lo que quiso, vamos a comunicarnos directamente y implantar un hilo de comunicación que comunicara directamente a Estados Unidos y la Unión Soviética. A eso se le conoció como el teléfono rojo, ¿no? Que permitió las comunicaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y así terminó la llamada crisis de los misiles. Muchachos, vámonos a otro ahora. ¿Hasta ahí todo bien? Si hubiera consultas, por favor, coméntelas. Primavera de Praga. Como tú sabes, primavera es una época de florecimiento, una época del renacer, renacer de las esperanzas, del reverdecer del campo, estación en la cual las flores vuelven a crecer, a brotar, a renacer. Praga. Praga era una ciudad, ¿no? La principal ciudad allá en Checoslovaquia. Checoslovaquia es un país que está ubicado en Europa Oriental. El día de hoy ya no existe. Checoslovaquia se dividió en 2, República Checa y Eslovaquia. Ya no existe ese país, ¿no? Pero anteriormente sí era uno solo y era Checoslovaquia. Simplemente vamos a llamarle así o le llaman así Primavera de Praga, ya que Checoslovaquia está en Europa Oriental. Por lo tanto, tiene influencia comunista. Por lo tanto, Checoslovaquia es un país comunista. Como dije yo en clase anterior, en un país comunista hay represión. En un país comunista no se permiten libertades. Y ahí lo ves en pantalla, mira cómo te dominan por la fuerza. Como la población, mira, ahí ves un tanque apuntando directamente a un ciudadano, este ciudadano que está saliendo a reclamar, a protestar. Para apagarlo, para callar, ¿qué hacen? Lo reprimen a la fuerza, lo golpean, lo encarcelan. No hay libertades, hay opresión, ¿no? Ahí hay mano dura en un gobierno comunista. Pero muchachos, allá en la primavera de Praga, hubo durante un breve periodo de tiempo en el año de 1968, durante un breve periodo de tiempo de 1968, hubo un periodo en el cual
Checoslovaquia volvió a tener libertades. En Checoslovaquia volvió a triunfar la democracia. En Checoslovaquia volvió a permitirse la opinión, la libertad de opinión, las libertades públicas, libertad de asociarse. En Checoslovaquia incluso se permitió la libertad de poder viajar, salir del país, viajar hacia otro lado sin tanto control. En un país comunista no hay libertades, no hay opinión política, no hay opiniones libres. En un país comunista, para que tú salgas de este país es muy difícil, no puedes viajar libremente como el día de hoy. En aquel entonces, en los países comunistas, no digo que todo país comunista sea así, ni que esa sea la regla, no, pero el comunismo en aquel entonces así era, drástico, rígido. Eh, el comunismo no puede salir del país, tienes que cumplir una serie de requisitos. ¿Quieres salir del país? Ese proceso de papeleos te puede demorar meses o hasta años, ¿no? Para que veas la rudeza de ese país, la opresión. Pero por un breve periodo de tiempo, Checoslovaquia vivió libertades, vivió democracia. Como quien dice, respiró aire puro. Por eso lo llaman Primavera de Praga, ¿no? Un renacer de la democracia en Checoslovaquia. ¿Quién hizo eso? Bueno, un gobernante, él se llamó Alexander Dubček, ¿no? Alexander Dubček, ahí lo tienes en pantalla. Él le dio a Checoslovaquia, o él dio un intento de liberalizar Checoslovaquia, que Checoslovaquia ya no sea tan rígida, tan estricta, tan dura, sino quiso darle ciertas libertades. Por eso, a eso se le llama Primavera de Praga, o tiene otro nombre, a eso se le llama también el socialismo con rostro humano. Eso no significa que Checoslovaquia quiso dejar de ser socialista, no. El nuevo gobernante que llegó, Alexander Dubček, llegó al poder en 1968. Alexander Dubček quiso que Checoslovaquia deje de ser socialista, no. Que deje de ser comunista, no. Quería que Checoslovaquia siga siendo socialista, quería que Checoslovaquia tenga la misma forma de gobierno, simplemente quiso dar más libertades. Por este es un intento de liberación política. Estas políticas o medidas que aplica Alexander Dubček se conoce como socialismo con rostro humano. Socialismo con rostro humano. ¿Sí? Dame un segundo, por favor. Bueno, muchachos, Dubček llegó al poder en 1968. ¿No? Dubček llegó al poder y aplicó estas políticas que te he dicho. Dubček se comprometió primero a respetar el modelo comunista, ¿no? Pero sin embargo está aplicando otro tipo de medidas más liberales, ¿no? Y eso... Ya. Esto, muchachos, no le gustó nada a la Unión Soviética, ¿no? Recuerda que la Unión Soviética es el líder de los países comunistas, es el que lidera el comunismo. La Unión Soviética lidera el bando comunista. Entonces, estas nuevas medidas que se está aplicando en Checoslovaquia no le gustó nada a la Unión Soviética. Estas nuevas medidas que está aplicando Alexander Dubček no fue del agrado de la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética tiene su programa propio a cumplir y quiere que ese programa, esos planes, lo cumplan todos los países comunistas. Por lo tanto, no permite que en ningún país haya estas cosas. Profesor, pero ¿qué tan grave es que un país sea libre? Democracia, libertad de opinión política, viajar libremente por países, que haya más apoyo a las industrias y a la inversión privada. Esas son cosas del capitalismo. Por eso la Unión Soviética no quiere saber nada con estas ideas. Que en un país haya democracia, que en un país haya libertades, que el pueblo tenga libertad de opinar, que el pueblo tenga libertad de salir a las calles a hacer protestas. El comunismo, la Unión Soviética dice que eso trae problemas. Todos quieren opinar, todos creen que pueden hacer lo que quieran y por eso hay conflictos internos, por eso hay rebeliones, ¿no? Entonces hay que evitar eso. Eso dice la Unión Soviética. Pero bueno, Alexander Dubček dio todas estas medidas, ya te dije. Allá por enero de 1968 cuando llegó al poder, ¿no? Reemplazando al anterior gobernante Antonín Novotny. Entonces, cuando la Unión Soviética, te dije que no permite esto, no le gustó.
¿Qué es lo que hizo la Unión Soviética? Hay que castigar a Checoslovaquia, hay que castigar a su gobernante. Por consecuencia, hay que castigar al pueblo de Checoslovaquia. Y la Unión Soviética desplegó todas sus fuerzas armadas, ¿no? Todas sus fuerzas armadas. Las fuerzas armadas de la Unión Soviética ingresaron a Checoslovaquia, ingresaron a Praga, ¿no? Praga, la capital de Checoslovaquia. Tanques, más de 2.000 tanques, eh, soldados, más de medio millón de soldados, aviones, 700 aviones, ¿no? Un gran despliegue militar, todos invadiendo e ingresando a la ciudad de Praga. Están invadiendo Praga prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Por lo que está haciendo Duksev, ¿no? Por lo que hizo Duksev. Eh, ¿Cuál es la consecuencia de ello? ¿Qué pasó? Al final, muchachos, Duksev no se rebeló. Duksev no combatió al ejército que mandó la Unión Soviética, sino al contrario, Duksev invitó a su pueblo, les dijo, él fue muy aclamado por su pueblo, pero él les dijo a su pueblo que no se rebelaran. Duksev dijo, no se rebelen muchachos, tremendo poderío, no vamos a poder hacer nada contra ellos. Va a haber derramamiento de sangre en vano. Solamente nos queda rendirnos. Y así hizo. Alexander Duksev simplemente aceptó retirarse, entregó la presidencia. Y la ocupación de Praga fue pacífica. Claro que hubo protestas, ¿no? Pero aún así, solamente protestas. Y la Unión Soviética ocupó militarmente todo el territorio checoslovaco, ¿no? Ocupó militarmente Praga, ¿no? Por esa razón se dice que por un breve periodo de tiempo Checoslovaquia vivió su primavera, se vivió la primavera de Praga. Y bien, la Unión Soviética ingresó a Checoslovaquia, Duksev fue sacado del poder y se colocó un nuevo presidente. Claro que este nuevo presidente sería un títere más de la Unión Soviética. Él se llamó Husak, ¿no? El presidente Husak ingresó a gobernar y claro está que Husak siguió el modelo de la Unión Soviética, ¿no? Volvió a Checoslovaquia a como era antes, ¿no? Un gobierno con represión, sin libertades, ¿no? Sin todas estas ventajas que ofrecía el anterior gobernante Alexander Duksev, ¿no? Eh, adelante, ¿qué pasó? Profesor, disculpe, quería decir cómo se llamaba el presidente que acaba de mencionar ahora. El que aplicó la primavera de Praga, Alexander Duksev, No, el otro, el que hizo volver a... Husak, Husak, Husak. Él es el nuevo presidente que fue impuesto por, eh, por la Unión Soviética, ¿no? Para reemplazar al anterior presidente Alexander Duksev. ¿No? Duksev, bueno, fue llevado, pues claro está, a la Unión Soviética. Eh, no se le puede reprochar, intentó dar estabilidad y libertad a su pueblo, ¿no? Intentó mejorar su pueblo, pero eso solamente el propio Duksev entendió que eso solamente era un sueño de primavera. Por eso le llamamos a este periodo Primavera de Praga. Era un sueño de primavera, era la primavera de Praga. Y para terminar, muchachos, esto ya es mucho más fácil. Te dije que eran 4 y hemos hablado sobre el muro de Berlín, sencillo. La crisis de los misiles, también. Acabamos de hablar o acabo de mencionarles resumidamente sobre la primavera de Praga. Ahora, te voy a hablar sobre los países no alineados. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, muchachos, te dije que el mundo se dividió en dos. Capitalista, dirigidos por Estados Unidos, y comunista, dirigidos por la Unión Soviética. Y los países tenían la opción de unirse al bando capitalista o comunista. Sin embargo, hubo un grupo de países que no querían unirse al bando ni capitalista ni comunistas. Un grupo de países que no quisieron ser ni comunistas ni capitalistas. Este grupo de países no quiso saber nada ni con uno ni con otro. Este grupo de países no quiso saber nada de la Guerra Fría. Este grupo de países formaron una asociación.
¿no? Un grupo. A este grupo se le conoce como países no alineados, o sea que no están alineados ni el comunismo ni el capitalismo, simple y sencillamente. Por eso te dije que es muy fácil ello, ¿no? ¿Y cómo, cuándo se dio esto? Vamos a ver. El antecedente más próximo de la creación del NOAL se conoce así a esto. NOAL, como ves, ahí hay una sigla, un logo, ¿no? Donde abajo dice MNOAL, el Movimiento de Países No Alineados. Ese es su nombre, ¿no? Movimiento de Países No Alineados. ¿Cómo se creó? Formalmente se creó, o tiene su antecedente, mejor dicho, tiene su antecedente en la conferencia de Bandung, allá por el año de 1955, donde acá se van a reunir países del tercer mundo, es decir, países de escasos recursos, países subdesarrollados, ¿no? Y pues acá se convocó la necesidad de que estos países que no están desarrollados eh, formen un solo frente común. ¿Y quiénes eran sus representantes? ¿No? Tienes ahí en pantallas justamente a sus representantes, al gobierno de Egipto, ¿no? Tienes a Egipto con su presidente Nasser, tienes a Gamal Abdel Nasser, no Nasser simplemente, Ghana, Juan Krumah, su presidente, Egipto, no es necesario el nombre, no son complicados, ¿no? Pero sí los países, ¿no? Tienes a Egipto, mencionaba a Ghana, India, ¿no? A la India, Indonesia y Yugoslavia, ¿no? La Yugoslavia de Josip Broz Tito, país que ya no existe el día de hoy. Ellos se convertirían en los líderes justamente de este movimiento de países no alineados, ¿no? Egipto, Ghana, India, Indonesia y Yugoslavia. 6 años más tarde, después de que estos 5 líderes acordaron sentar las bases justamente de estos países no alineados, se convocaría la conferencia de Belgrado, allá en el año de 1961. Aquí entonces formalmente ya se aprobó, se aceptó justamente la creación de este grupo, del movimiento de países no alineados. En 1955 en Bandung tenemos el antecedente. En Belgrado tenemos la formación oficial justamente de este grupo de países no alineados. Ellos, recuerda, que están conformados comúnmente por países de bajo mundo, es decir, países subdesarrollados, mejor dicho, países de tercer mundo. No son países potencia, no representan un gran poderío político, no representan un gran poderío militar, militarmente no son amenazas, son países de tercer mundo, países subdesarrollados, ¿no? Como nosotros tal vez no representan gran fuerza, pero esos países acordaron unirse entre ellos. Ahí estaba pues Egipto, Ghana, India, Indonesia, eh, Yugoslavia, ¿no? Mencionaba yo. Bueno, ¿y qué decían ellos? No van a pertenecer ni aplicar ni meterse en la política de los comunistas ni nacionalistas, sino al contrario, van a ayudar a otros países como ellos, pobres, a ayudar a desarrollarse. Van a apoyar la soberanía de los países, van a apoyar a los países que quieran obtener su independencia a hacerlo, no militarmente, ¿no? Sino legalmente, de otras maneras. Van a apoyar la soberanía de los territorios y de los estados, ¿no? Van a aprobar no unir o ser parte de los diferentes acuerdos, tratados, planes, proyectos que han desarrollado los países, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? No se van a meter en la rivalidad que existe entre ambos países. Van a proclamar una lucha contra el imperialismo. Y algo importante también, que van a buscar solucionar problemas sociales, como luchar contra el racismo. Van a tener una gran oposición al apartheid. Ahí está, puedes verlo en pantalla en el segundo punto, apartheid. Profesor, ¿qué es eso? Ahora no me di cuenta. Y el problema que pasa en África, tú sabes que en África la población es de tez negra, todos son negros allá. Solamente el 3 al 5% de la población que vive en África son de tez blanca, son blancos. Más del 95% de la población es negra, solo el 3 al 5%, 5% es mucho todavía.
este pequeño porcentaje solamente representa a la población blanca. ¿Y qué problema hay con eso? Que solamente son los blancos en aquel entonces quienes gobernaban en estos países africanos, ¿no? Entonces hay esto, el apartheid, que al gobierno también se permita, pues, que haya igualdad, ¿no? Para todos, que todos puedan llegar a gobernar, también la gente de color. Bueno, acá puedes ver quiénes más adelante los países que se van a integrar, ¿no? Incluido el Perú también, va a integrarse más adelante a ese país, las reuniones que se desarrollaron. Y bueno, ahí, y acá tienes los principios, ¿no? De cada uno de estos países. Y una fotito de todos los principales líderes. Esta institución, este movimiento hasta el día de hoy existe. Bueno, muchachos, ahora sí nos vamos rapidísimo nada más a resolver. A ver si me alcanza el tiempo, espero que sí. Ya. Tiene su... A ver, te tomo rapidísimo, ¿no? La foto, cámaras encendidas, por favor. Foto asistencia. Asistencia rapidísimo y las claves de ahí del... un segundo, ya está. Espera. Mi cámara está... Ya. Ahora sí, muchachos, comparto la pantalla. ¿Dónde está? Guerra Fría. Bien, muchachos, eso es lo que hemos visto. Ya debes estar viendo la pantalla. La ficha que tú tienes. A ver, número 1. En la Guerra Fría, ¿cuál es considerado el acontecimiento más próximo a la Tercera Guerra Mundial? La D, crisis de los misiles de Cuba. De crisis de los misiles de Cuba, excelente. 2. La llamada crisis de los misiles de Cuba, de crisis de los misiles, agudizó el enfrentamiento entre... Vietnam y Corea. No, entre Estados Unidos... Estados Unidos y la Unión Sí, Soviética. la Unión Soviética. Claro, 12, La muy bien. C, 3. Acontecimiento considerado como el primer episodio de este conflicto, que es la Guerra Fría. Ese sería lo que hemos visto, ¿no? El primer conflicto. El bloqueo de Berlín. El bloqueo de Berlín. Ahí hay... Bloqueo de Berlín, ¿verdad? No, perdón, es la división de Alemania en 4 zonas de ocupación. División de Alemania en 4 zonas de aplicación. Bloqueo de Berlín es cuando en la Segunda Guerra Mundial atacaron Berlín. 4. Expresión que utiliza Winston Churchill para referirse a la frontera que separa a las dos Alemanias. la cortina de hierro. De hierro. Excelente. La cortina de hierro. Sí. 5. Alemania quedó dividida formalmente en 2. ¿A qué bloque pertenece cada una? ¿No? Está La República. B, la B, profesor. La B. 5B, 5B, sí, excelente. 6. En 1968, en Praga, en Checoslovaquia, Alexander Dubček inició un proceso de reaperturación y democratización de Checoslovaquia, conocido como... Primavera de Praga, la B. Primavera de Praga, primavera de Praga. Lo que hemos La visto. B. Sí, 6B, 6B. 7. No guarda relación con la crisis de los misiles. Ahí sería el triunfo de Fidel Castro contra Fulgencio Batista. Eso es de la revolución. La B. De dedo, 7 de dedo. 8. Indira Gandhi es elegida como primera ministra de o en la India, ¿no? En la India. Gandhi. 8E. 9. No es un acuerdo de la lucha de los países no alineados. El número 9. La B, la B. La D. Independencia de los La países. B. La B. Oposición al apartheid. No, ese sí es un acuerdo, ¿no? Eso sí es un acuerdo. Entonces era la B. Sería la E, apoyo económico a los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial. Ese apoyo económico lo hicieron las potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. 9E. 10. La crisis de los misiles agudizó el enfrentamiento entre, eso creo que es repetido, La C. Estados Unidos y la Unión Soviética. La misma pregunta. Soviética. Excelente. La Unión Soviética de Estados Unidos. Así es. A ver,
Voy a poner